Ya, hola chiquillo, aquí habla Diego Lopus de Preumed. Eh, Salió como una necesidad desde la última reunión que tuvimos con los profes del Preu de empezar a virtualizar algunos contenidos porque ustedes mismos como alumnos y alumnas nos pidieron eso. Y muchos nos han comentado que de repente estudian con videos, pero que no encuentran muchos videos en YouTube que tengan que ver específicamente con la PSU, que de repente muy poco, muy poco específico, otras veces mucho, y que los que existen son un poquito, no sé, fome o no se entiende. Entonces nosotros quisimos empezar a hacer videos para esto. Bueno, y la idea también es que se masifique un poco más y no solamente lo vean ustedes como estudiantes del PREU, sino que empezar a compartirlo en las redes sociales para que gente que no es del PREU pueda usarlos también, pues si les tinca. Principalmente pensamos en la gente de regiones que siempre nos ha preguntado por interno de que por qué no existen PREUs populares en regiones o por qué hay tan poco, etcétera. Entonces esta es una manera de paliar esa situación. Bueno, y vamos a empezar con una clase de biología. Aquí hice sesión 4 porque es la sesión 4 del PREU, pero es de célula, que es una de las materias más importantes de la PSU de biología común y también de biología técnico profesional. Así que empecemos con esto al tiro. Ya, lo que vamos a ver en esta clase son las características comunes a todas las células, partiendo por definir célula, por supuesto. Después vamos a ver los tipos de células más importantes, que a esto nos referimos principalmente a la distinción entre célula procarionte y célula eucarionte. Todo esto va a ser en un video y luego en otro video vamos a ver los organelos celulares. Yo creo que en el primer video vamos a alcanzar a ver en todo caso los organelos que están rodeados por doble membrana. Bueno, la célula, eh, que viene de su etimología de celdilla, porque el que los descubrió mirando al microscopio se dio cuenta de que tenían como disposición de celdilla, es la unidad mínima de la vida. Eso significa que todos los seres vivos están compuestos por células y que la presencia de células en una disposición de la materia en específico nos permite decir que estamos en presencia de vida. Eso significa que, por ejemplo, un virus, al no ser una célula, no lo consideramos vida. Ya, así que ese podría ser como el primer tip importante para la PSU. Los virus no son vida, aunque tengan material genético. Ya, ojo con eso. Bueno, toda célula, independiente de su tipo y de sus características particulares, poseen estas tres estructuras: membrana plasmática, citoplasma y material genético. Ya todas tienen estas tres eh, cuestiones. Ya la membrana plasmática entonces es es una membrana que limita la célula, ya es como la piel en el caso de nosotros seres vivos, ya, y regula el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. Esta membrana plasmática está hecha principalmente de fosfolípidos, que es un tipo de lípido, pero eso lo vamos a ver en un video en particular. ¿Ya? El citoplasma es el espacio intracelular que está contenido dentro de la membrana y donde están todos los componentes de la célula, incluyendo el material genético. Este citoplasma tiene una consistencia como media gelatinosa, que está constituido, como dice acá, principalmente por agua, y es donde ocurre el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Y finalmente aquí tenemos como otra de las componentes principales de una célula, que toda célula debería poseer, que es material genético. Y cuando hablamos de material genético nos referimos principalmente al ADN, que es ácido desoxirribonucleico, ¿ya? El cual posee la información genética para expresar cualquier tipo de información que se va a traducir en actividad de las proteínas, ¿ya? Pero eso es otra materia. Bueno, aquí hay un monito que revela los tres componentes principales de la célula. Aquí, como yo les dije, la membrana plasmática es el límite externo de la mayoría de las células. Vamos a ver que, por ejemplo, las células vegetales por fuera de la membrana tienen una pared celular, pero insisto, la membrana plasmática es común a todo tipo de células. Aquí está el citoplasma, como lo marca esta flechita, y aquí tenemos el material genético, que insisto, nos referimos principalmente al ADN. Bueno, una de las cuestiones que más tienen que tener presente para estudiar para la PSU es que al DEMRE le encanta hacer preguntas que tengan que ver con comparaciones.
en qué se asemejan las cosas y en qué se diferencian. Y una de estas esquematizaciones claves y muy usuales que preguntan en la PSU es la distinción entre las células procariontes y las células eucariontes. Ya carión significa núcleo. Ya procarionte entonces es antes que el núcleo o antes de la aparición del núcleo. O sea, dicho en forma sencilla, las células procariontes son células que no poseen núcleo. ¿Cuáles son un ejemplo de células procariontes? Las bacterias. Ya, por favor, nunca se olviden que las bacterias no tienen núcleo, no tienen nada de núcleo. ¿Ya? El hecho de que no tengan núcleo no significa que no tengan material genético. Acabamos de decir que todas las células tienen material genético. Ya no se confundan, no sean pavos. Ya tienen material genético, pero no está delimitado por una membrana que en el caso del núcleo es una doble membrana. ¿Ya? Entonces, células procariontes sin núcleo. Y la célula eucarionte, eu significa verdadero, así que significa verdadero núcleo, o sea que tienen núcleo. eh, Puede dividirse a su vez en célula animal y célula vegetal. ¿Solo eso? No. Ya también tenemos los hongos, que también están hechos de célula eucarionte, y tenemos a los protistas, que son organismos unicelulares eucariontes que tienen ciertas características que no pueden ser incluidas en ninguno de los otros reinos. ¿Ya? Pero en la PSU se enfocan en estos dos tipos de células. ¿Ya? La célula animal y la célula vegetal. ¿Qué tienen en común entonces desde esta perspectiva, desde esta clasificación? Que tienen núcleo. ¿Esa es la única diferencia que existe entre procarionte y eucarionte? No. ¿Ya? Y esta tabla deberían aprendérsela de memoria. ¿Ya? Porque aparte de la presencia o ausencia de núcleo, una de las características principales que diferencia a una célula procarionte de una eucarionte es la presencia de organelos en el citoplasma. Ya veamos esta segunda columna. Entonces, las células procariontes no tienen organelos membranosos en su citoplasma. ¿Y a qué me refiero con organelos? Son disposiciones como estas, ya delimitadas por membrana, inclusiones delimitadas por membrana dentro del citoplasma. Ya estos son organelos. Aquí hay una mitocondria, esto de acá es el aparato de Golgi, lo más probable es que esto sea un lisosoma. Aquí están los centriolos, el retículo rugoso y el retículo liso. Ya a eso me refiero con organelos, delimitados por membrana. Entonces, la procarionte no tiene ninguna de las cosas que acabo de mostrar. Nada, nada, nada. En cambio, la eucarionte sí tiene organelos membranosos. O sea, se dividen por compartimentos. El único organelo que poseen ambos, tanto procarionte como eucarionte, son los ribosomas, ¿ya? Y los ribosomas van a ser centrales porque son las fábricas que sintetizan las proteínas. Y vamos a darnos cuenta en otro video que las proteínas hacen casi todo. Casi todas las funciones del metabolismo pasan por la presencia de proteína. Entonces, obviamente, como todas las células realizan reacciones químicas, todas las células deberían tener ribosomas. Ya entonces recuerden, los ribosomas es el único organelo, entre comillas, que posee tanto las células procariontes, o sea, las bacterias, y las eucariontes, como por ejemplo las células de nosotros los seres humanos. ¿Ya? ¿Qué tipo de qué tipo de organismos son procariontes? Insisto, lo he dicho como mil veces ya, las bacterias, ¿ya? Y las bacterias son todas unicelulares, o sea, son seres vivos autónomos que están compuestos cada una por una célula. Y ejemplos de organismos que posean células eucariontes, tenemos entonces, como dije anteriormente, los hongos, los protistas, las plantas y los animales. Y en este caso, los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares, o sea, son seres vivos que están compuestos de una célula o de varias células. Y finalmente, la otra distinción, divergencia que le importa mucho al DEMRE en las preguntas PSU es la distinción entre las características del ADN, de la procarionte y eucarionte. Insisto, lo voy a repetir hasta el cansancio porque se equivocan siempre. Eh, las procariontes no tienen núcleo, pero eso no significa que no tengan ADN, ya sí tienen ADN. Y el ADN de las bacterias es circular cerrado, en cambio las eucariontes son lineales abiertas. Ya esa es una diferencia que tienen que tener en cuenta, no es un dato freak, lo pueden preguntar.
Y la otra cuestión importante es que las células procariontes, su ADN no está asociado a proteínas y en cambio en la eucarionte sí está asociado a proteínas, ¿ya? Esto lo vamos a ver en otro PPT de núcleo, pero es una cuestión muy importante a nivel de la compactación del ADN. Ya el ADN, si uno lo estirara, su largo sería mil veces más grande que el mismo largo de la célula. Entonces, una manera de poder empaquetar el ADN para que caiga dentro de la célula y específicamente dentro del núcleo es enrollándola en unas proteínas que son como unas pelotas que se llaman histona. ¿Ya? Pero hasta el momento sepan eso nomás, que las eucariontes sí tienen proteínas asociadas enrolladas con el ADN y la procarionte no. Bueno, y esto, que es central y se van a aburrir que lo diga tantas veces. Ya el ADN de la eucariontes está encerrado dentro de una membrana, que es la membrana nuclear que se llama carioteca. ¿Ya? ¿Existe carioteca en las procariontes? No, porque las procariontes no tienen núcleo. ¿Ya? Bueno, aquí está. Entonces los monitos que ya habíamos visto, célula procarionte, siempre les va a salir el mismo mono, porque yo insisto, las células procariontes son las bacterias y la célula eucarionte, y en este caso una célula animal. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no tiene por fuera la pared celular, que sí tienen las vegetales. Ya, entonces aquí tenemos una célula procarionte con sus principales estructuras. ¿Es necesario aprenderse las funciones de cada una de estas estructuras de memoria? No, no es necesario. Ya, eso sí sería bueno que las supieran de todas maneras para ver cómo funciona una célula procarionte. Por ejemplo, es muy característico fijarse en esta colita, que es una colita hecha de proteína, que es el flagelo, que le sirve para el movimiento. Recuerden que las procariontes, las bacterias, son seres vivos unicelulares, entonces esto les sirve para moverse alrededor de su ambiente. ¿Ya? Entonces miremos acá, esto es muy importante. La bacteria, por fuera de su membrana celular, que está en rojito, por fuera tiene una pared celular, ya que está en azul. Esta pared celular está hecha de peptidoglucano. Por favor, no olviden esto, peptidoglucano. La pared celular de las bacterias, de los procariontes, está hecho de peptidoglucano. ¿Por qué insisto tanto con esto? Porque le acabo de decir que las células vegetales, que son eucariontes, también tienen pared celular, pero es una pared celular que no está hecha de peptidoglucano, sino que está hecha de celulosa. Y entonces esa es una de las diferencias que les podrían preguntar en la PSU un poquito más específica. Ya lo voy a repetir. La pared celular de las bacterias está hecha de peptidoglucano, como dice acá, y en cambio la pared celular de las células vegetales está hecha de celulosa. Y finalmente, algunas, no todas, algunas bacterias tienen por fuera de la pared celular una cápsula. ¿Ya? Una cápsula que está hecha, como sale aquí, de mucopéptido, que finalmente esto se reduce a que está hecha de proteína y carbohidrato. No todas la tienen, pero las que sí tienen les sirve principalmente para defensa. Defensa ante cualquier tipo de elemento foráneo, externo, pero también, por ejemplo, defensa a cualquier estímulo ambiental negativo, por ejemplo, a la desecación, etcétera. ¿Ya? Hay otro mono que me gusta mucho más. Ni siquiera es este, es este. Ya, entonces aquí tenemos una fotografía de una bacteria. Fíjense aquí, eh, tiene citoplasma, no tiene núcleo, pero eso se llama nucleoide, casi núcleo, parecido al núcleo. Es simplemente el sector del citoplasma en donde se encuentra el material genético ahí nadando. Acuérdense que el ADN de la bacteria es circular cerrado, no asociado a proteínas. Ya fíjese que tiene membranas plasmáticas, membrana celular, y que por fuera de esa membrana tiene pared celular. ¿Pared celular compuesta de qué? De peptidoglucano. Y si se dan cuenta, esta particularmente no tiene cápsula por fuera, para que se den cuenta que no estaba mintiendo al decir que no todas tienen, ¿ya? Esta sí tiene, ¿ya? Bueno, si tuvieran un ojo con full zoom podrían ver la diferencia, pero vamos a creer que ese monito tiene. Ya esa pelota que lo está rodeando sería entonces la cápsula. Bueno, la eucarionte, ya dijimos, existen dos tipos principales. Principales significa que no son los únicos, insistimos, por favor.
No se olviden que los hongos y los protistas también son células eucariontes. Bueno, principales características entonces de estas células eucariontes, aparte de tener núcleo, es que tienen organelos rodeados de membrana, que en otras palabras, como dice aquí, son compartimentos. ¿Ya? Todo esto. ¿Se los tienen que aprender todos? Aquí sí que sí. Ya aquí sí hay que aprenderse cada uno de los organelos y sus funciones. Ahora la pregunta que no se hace muchas veces ustedes o los libros o las guías de los preuniversitarios, o quizás sí la hacen pero no la pescamos mucho, es cuál es la ventaja, pues cuál es la ventaja de que existan organelos rodeados de membrana, aparte de la lata para ustedes, la paja de tener que aprendérselo, eh, cuál es la razón evolutiva. La razón es que si tenemos distintos como cajitas, yo le digo cajita, o habitaciones, o piezas, o sectores con paredes, si tenemos distintas regiones, eso significa que pueden existir microclimas o microambientes químicos. Eso significa que, por ejemplo, las enzimas, que son proteínas que realizan reacciones químicas, que están en el lisosoma, no van a ser las mismas enzimas que están en la mitocondria. Eso significa que las reacciones químicas que van a ocurrir aquí en la mitocondria no van a ser las mismas que ocurran aquí en el lisosoma. Y eso es positivo porque voy a poder realizar, yo como célula, voy a poder realizar distintas reacciones químicas al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es una de las tantas ventajas de que exista esto. Aparte que, por ejemplo, los lisosomas, que lo vamos a ver en otro video, que es como el estómago de la célula. Acabo de hacer como comillas con mi dedo, pero me doy cuenta que ustedes no lo van a ver. Ya, muy bueno. Y entonces, los lisosomas, que son los estómagos de la célula, tienen enzimas muy poderosas pues, para digerir, hacen la digestión intracelular. Entonces, imagínense si la, la membrana que rodea el lisosoma se abriera, se destruyera y empezaran a salir las enzimas hacia otro organelo o hacia el mismo citoplasma, que haría la cagapo. Ya se empezaría a comer a sí mismo. Entonces, esa es la ventaja de que existan compartimentos. Ya, así que eso es muy importante. La célula como tal aprovecha eso del lisosoma. Incluso hay procesos que vamos a ver en otro video, insisto, en que la célula se da cuenta de que hay organelos que están medios viejos. Entonces, no sé, pues imagínense esta mitocondria que me dio con ella, a cada rato la estoy apuntando. Esta mitocondria se empieza a poner muy vieja, ya no funcione. Esto es una caricatura, obviamente. Entonces, el núcleo, la célula, le dice: oye, el lisosoma, anda a matarlo. Y entonces el lisosoma va donde la mitocondria, libera sus enzimas hidrolíticas y destruye a la mitocondria. Ya eso genera obviamente regeneración, rejuvenecimiento celular. Ese proceso se llama autofagia. ¿Ya? Y cuando la célula completa se da cuenta que ya no sirve para nada, no, ya no tiene sentido su vida, eh, realiza suicidio celular. Un suicidio celular programado que se llama apoptosis o apoptosis, depende de donde ponga la tilde. Y el lisosoma también participa en ello. Ahí el lisosoma se vuelve sádico y como que libera todas sus enzimas para todas partes y deja la cagada. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en otra instancia. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Siempre salen en verde, para que se asocie siempre lo verde a la naturaleza, a la planta, a la célula vegetal. Tenemos una célula vegetal. Si se dan cuenta, también tiene organelos rodeados de membrana. La mayoría concuerdan con los que vimos en la célula animal. Lo notable acá son varias cosas. Primero, que por fuera de su membrana celular tiene pared celular. Recuerden, esta pared celular está hecha de celulosa. La celulosa es un carbohidrato, un polímero de glucosa. Y otra situación, o no más que situación, otro organelo particular de la célula vegetal es la vacuola. Miren esta vacuola que es tan gigante, tan grandota, que incluso arrincona al núcleo. ¿Ya? Se dice que la vacuola de una célula vegetal comprende casi el 70% del espacio del citoplasma. ¿Cuál es la función de esta vacuola? Vacuola central y única casi, es que guarda no solamente agua. Ya muchas veces ustedes como alumnos dicen función de la vacuola guardar agua y nada más. Ya, pero tiene otras funciones. Funciones que no tienen que ver con el agua, porque otros podrían decir
mantiene a las plantas erectas por la presión de turgencia, que es la presión que ejerce la vacuola cuando está llenita de agua contra la pared, entonces mantienen paradas, erectas a las plantas. No, pues eso sigue siendo una función asociada al agua. Eh, lo que tienen que tener en consideración es que la vacuola no solamente guarda agua, ya, sino que también guarda otros compuestos, ya otros compuestos como proteínas, como carbohidratos, etcétera. Pero la que a mí me interesa siempre remarcarle es que la vacuola en ciertos organismos vegetales funciona como medio de defensa. Ya, porque imagínense, ustedes saben, supongo, que las plantas no se pueden mover. Ya, entonces si viene una vaca o cualquier cosa a comérselo, no puede arrancar. Ya, no es un Bellsprout de los que conocen Pokémon, ese planta con patas, no puede salir corriendo. Ya, entonces, ¿qué va a hacer la vacuola? Perdón, la célula vegetal es guardar químicos, incluso podríamos hablar, para hacerlo como más caricatura, guardar veneno en la vacuola. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que imagínense, va una familia de vaca y dice, hay una planta, vamos a comernos la planta, y esta planta tiene en su vacuola veneno. Entonces, ¿qué sucede? Se va a comer la vaca mamá, eh, la planta, y se la traga y muere. Ya muere por el veneno. Ya no sé por qué mate a la mamá, qué pena. Entonces las vaquitas huérfanas van a mirar a la mamá muerta y van a decir, parece que van a asociar, pues van a decir, se comió la planta y se murió. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Arrancar o no comernos la planta. Y así la planta vive. Ya, eso fue toda una full caricatura, pero es para que entiendan que sí sirve como medio de defensa. Y caricatura no quiere decir que es falso, sino que está exagerando nomás. Ya porque dije unas vacas huérfanas. Pero el asunto es ese, pues. Ya eso, las plantas venenosas quizás también tengan esos venenos comprendidos dentro de la vacuola, o no estoy diciendo que siempre sea así, pero ojo con eso. Piensen también, por ejemplo, cuando ustedes rompen, pelan cebolla y se ponen a llorar. Algunos plantean que es porque la vacuola, ustedes al cortar la cebolla están cortando la vacuola y liberan cierta sustancia, o algunos dicen que son como agujitas microscópicas que llegan al ojo y te ponen a llorar. Entonces los que cocinan, las y los que cocinan aquí, que conocen el secreto de cortar la cebolla debajo del agua, se dan cuenta que ahí no lloran o lloran menos, y es porque al estar cortando la cebolla debajo del agua, la agujita o lo que sea no salta, pues no salta hacia sus ojos y se queda en el agua. Ya ahí ustedes se van a cagar de la risa, pero yo estoy hace como 10 minutos haciendo el gesto de cortar una cebolla y nuevamente sé que no me van a mirar. ¿Ya? Y esto, yo insisto, en biología, bueno, ustedes saben que es full memoria, pero tienen que saber que esa memoria y su estudio se debe enfocar principalmente a las diferencias. Entonces, tablas. La biología siempre va a estar lleno de tablas. Entonces, diferencia entre célula eucarionte animal y vegetal, las clásicas. La célula animal no tiene pared celular y la célula vegetal sí tiene pared celular hecha de celulosa. Recuerden que en la célula vegetal el núcleo está desplazado por la vacuola. Vayámonos entonces a la tercera cuadro al tiro. La vacuola central llena de agua y otras cosas, acuérdense. Y en cambio la célula animal no posee una gran vacuola central, pero quiero que tengan en consideración que sí tienen vacuolas chiquititas, la célula animal chiquitita, pero sí las tienen, ¿ya? La otra cuestión que no tienen las células animales es cloroplastos, en cambio la célula vegetal sí lo tiene. ¿Qué es el cloroplasto? Aquí hay uno, miren acá, son los organelos celulares responsables de realizar la fotosíntesis. Acuérdense que la fotosíntesis en síntesis es la posibilidad que tienen los organismos autótrofos de producirse comida por sí solos, o sea, pueden producir material orgánico, glucosa, a partir de material inorgánico. ¿Ya? Y finalmente, la última diferencia es que la célula animal sí tiene centriolos y en cambio la vegetal no tiene centriolos. Hasta el momento vamos a decir que los centriolos son responsables de una parte importante de la mitosis, que es la división del núcleo, pero no vamos a decir más. La vegetal no tiene centriolo, eso es lo que sí vamos a decir, y ustedes deberían pensar al tiro, eso significa que la célula vegetal no se divide. No, pues falso.
Y así se divide. Entonces ahí vamos a ver cómo lo hace. Ya. Bueno, aquí está la gran diferencia. Vuelvo entonces a la tabla que me interesa, que es esta. ¿Ya? Eh, Dentro de los organelos celulares podemos hacer otra clasificación, chiquillos y chiquillas importantes que recuerden que las clasificaciones son importantes y tienen que aprendérselas. Entonces, una de esas clasificaciones es cuántos organelos estos de fosfolípidos rodean, perdón, cuántas membranas hechas de fosfolípidos rodean a los organelos. Entonces, hay tres organelos celulares que están rodeados por doble membrana, que es el núcleo, la mitocondria y el cloroplasto. Hay varios que, incluso la mayoría, que están rodeados de una sola membrana, que son el retículo endoplasmático, liso y rugoso, el aparato o complejo de Golgi, los lisosomas, los peroxisomas y las vacuolas. Y hay organelos que no están rodeados de membrana, que son los ribosomas, los centriolos, el nucleolo y el citoesqueleto. Incluso estos cuatro eh, en algunas fuentes no se considera ni siquiera como organelo, ya porque como que la definición clásica de organelo dice que es compartimento rodeado de membrana, ya, pero esas discusiones el DEMRO no las pesca. Yo sí me gustaría comentar que el nucleolo ni siquiera lo hubiera dejado acá, ya, pero bueno, así estaba el power. Ya, pero insisto, importante de acá el ribosoma. ¿Por qué importante? Por dos cosas. Dijimos que era las fábricas de proteína y la otra cosa importante es que estaban tanto en las células procariontes como eucariontes. ¿Qué significa eso? ¿Dónde vamos a encontrar ribosoma? En todas partes. En una célula animal, en una célula vegetal, en un fungi, o sea, en un hongo, en un protista y también en las bacterias. Ya todas las células tienen ribosoma. Ya. Y eso, me voy a dejar acá y en el otro monito, en el otro video voy a empezar a hablar de cada una de las funciones de todos los organelos celulares. Ya queda harto. Ya como recomendación final, insisto, vean el video varias veces, estudien desde libros, desde guías, con los compañeros, haciéndose mapas conceptuales, los que les funcione mejor. Ya la idea simplemente es que no sean como este robot y que hagan como que estudian, porque muchos de ustedes son expertos en hacer como que estudian, así como si estoy estudiando, llevo 3 horas al frente del libro, pero miren al robot, no hace ninguna web. Ya, como que dicen, interesante, no me acuerdo de ninguna web. Entonces ustedes tienen que acordarse por favor de lo que leen, releer 1000 veces la materia. Yo siempre les digo a los chiquillos del preu, lean hasta que ustedes solos mentalmente puedan continuar con la oración. Ya, esa es la única manera de saber que en verdad te recuerda las cosas de memoria. Ya eso, espero que haya funcionado. Cualquier comentario, crítica, aporte es bienvenido y nos vemos en otro video. Tu, tu, tu.